y podemos contestar. Por favor, de seguir anotando el nombre de sus hijos y a qué escuela asisten. Please let us know who your student is and what school they attend. Y podemos contestar. Are we ready? Should we begin? Okay. Una vez más, buenas noches. Good evening and welcome. Hoy es la presentación del examen ELPAC y es información para los padres y los estudiantes. So today is our ELPAC parent meeting for parents and students. And here today we have Mrs. Nina King from Arellanes Junior High. Está con nosotros la señora Nina King de la escuela Arellanes de la Junior High. Y también nuestra otra panelista es la señora Jeanette Herrera de la escuela Arellanes Elemental. Y nos acompañan las dos directoras de la escuela Arellanes Junior High, la señora Genevieve Beard y la señora Tamara Brown. So welcome everyone. Today we have Mrs. King with us from Arellanes Junior High, Mrs. Herrera from Arellanes Elementary, and both administrators from Arellanes Junior High, Mrs. Beard and Mrs. Brown. And I am Mrs. Rodriguez from David Sanchez Elementary. Yo soy la señora Rodriguez de la escuela Sanchez. Bienvenidos a todos. Y también está presente el director de la escuela Arellanes, de la escuela primaria. Also here today is the principal from Arellanes Elementary. All right, next. So, como dijo la señora Rodríguez, muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Y quiero comenzar con algo muy interesante que sus hijos están aprendiendo, porque sus hijos están aprendiendo el inglés y también el español en casa. So, voy a leer lo que ven en la pantalla, que dominar el inglés puede significar salarios hasta un 20% más altos, aparte de más posibilidades laborales. Es lo que sus hijos están haciendo, aprendiendo ambos idiomas. No es fácil, pero hay muchos beneficios de ser bilingües. Porque no se nos olvide eso, siempre inculcarles a sus hijos la importancia de, aunque están aprendiendo el inglés o están practicando, es también importante seguir con su idioma natal en su casa. So we did see that someone needs in English, correct? So Mrs. King? You're on mute. All right, so we are going to start the meeting. This meeting is about the ELPAC test that your students will be taking sometime this year between February and May. And the quote that we have here is, "New languages give you opportunities to shift your perspective on the world." And I can't see the Jenna, if I missed something that you were saying, let me know. And one of the things that I want to highlight is it's really important to always remind your child that learning 2 languages, sometimes even 3 languages, is really important. So even though at school we only really practice the English, that not to forget that their other languages also as important. It will make a big difference in their future. Absolutely. Okay. So next. Esta es la agenda, los objetivos de esta noche. El objetivo, is that me? El objetivo, or do you want me to say it in Spanish since we're doing both? El objetivo de esta noche es dar información a los padres del por qué el examen ELPAC es importante. So the reason we're having this meeting tonight is to just let the parents know the importance of information and the importance of why they're taking the ELPAC test. You can go to the next slide. La agenda por esta noche es, hay una pregunta, es ¿qué es
ELPAC. También vamos a hablar de la importancia de este examen. Y la última cosa que vamos a hablar es el éxito en el examen. So tonight for the agenda, we'll be talking about what the ELPAC test is, the importance of your students passing the test, and also we'll be talking about some testing success, things that we can do in order to help our students be successful in taking the test. Ok, ¿qué es el ELPAC? El ELPAC es un examen estatal que mide el nivel de inglés que su hijo ha aprendido. Todos los estudiantes, cuando se registran en el distrito escolar, les hacen una pregunta, si hay otro idioma que se habla en el hogar. En el instante que usted dice que sí, sus hijos son nombrados como aprendices de inglés, de un segundo idioma. Y cada año ellos toman un examen que mide el nivel de su inglés. Lo toman en la área de la escucha, del habla, la lectura y qué bien pueden escribir el inglés. El examen lo siguen tomando cada año consecutivo y lo que estamos midiendo es el crecimiento en ellos. Este examen es cada año, empieza el 1 de febrero y termina el 31 de mayo. Usted va a recibir una notificación de la escuela de su hijo avisándole cuándo es que el examen se va a tomar en su escuela. Las fechas son diferentes porque cada escuela va a determinar su propio calendario. So ELPAC is a test that's taken every year until your child passes the test. So why is my child taking the ELPAC? When your student is first registered in the district, there's a home language survey that is filled out that will ask, does your child or anyone in the home speak a language other than English? The minute you answer yes, your child is considered or is a second language learner. So every year they take a test that measures the proficiency level, their English proficiency. So they will continue to take the test until they pass the test, which we're going to speak about further in the presentation. The window for the test opens February 1st and closes May 31st. You will receive a notification by Parent Square letting you know when your child will be taking their test at their school. So Sanchez Elementary, Ariana's Junior High, and Ariana's Elementary each have their own testing dates, and you will receive that information by Parent Square. And el examen se toma, just briefly, el examen se toma de los grados del kinder al grado 12 mientras su hijo esté en la escuela. So your child will take the test in grades TK through 12th grade until they pass the test. So, ¿a qué nivel está mi hijo? Cada año los estudiantes toman el examen en la primavera. Luego, al principio del año, en más o menos como en septiembre, usted recibe un reporte como el que está aquí en la pantalla. Este reporte le indica la información de qué nivel al inglés está su hijo. Ellos van a tomar el examen y luego usted recibe este informe en Parent Square. Y aquí en la pantalla, en las 4 esquinas, pusimos el signo de Parent Square porque es la aplicación que es muy importante donde usted recibe toda la información. Actualmente creo que algunas escuelas también lo están mandando por papel, pero los números tienen diferentes significados. En la primera página donde está el 3 grande con el 15-25, ese es el nivel que un estudiante recibió en promedio de los 4 exámenes que tomó. So, lo que usted quiere ver como padre es que su hijo, el 15-25, que ese número vaya creciendo cada año. Y eso quiere decir que están haciendo mejoramiento. En la parte de atrás del papel va a haber 4 diferentes números. El primer número, por ejemplo, donde dice 15-10, ese número significa el promedio que su hijo recibió en el examen que bien escuchan el inglés y que bien hablan el inglés. El número 3, donde está el 15-60, es el promedio
de qué bien escriben en inglés y qué bien leen en inglés. Y ya después pueden ustedes agarrar un número de cómo fue que su hijo hizo en cada materia. Las 3 bolitas al lado quieren decir que es principiante, que está al promedio o que ya está avanzado en esas áreas del examen. Si usted recibe este reporte y quiere más información de cómo leerlo, qué significan esos números, es muy importante de ir a su escuela y pedir hablar con la maestra de su hijo o con la maestra de inglés. En este caso, en la escuela Sanchez actualmente soy yo. En la escuela Arellanes elemental, en la primaria es la maestra Herrera y en la escuela Junior High es la señora King. Y si usted quiere más información, por favor, es muy importante que se informen y que estén al corriente para poder ayudar a sus hijos. You guys want me to do in English or? Okay, go ahead. Thank you. That was a lot of talking. So this page, we're looking at the child's proficiency level or your student's proficiency level. So you will be getting, the students will take a test starting every year in the spring. They'll take the ELPAC test, and then you'll get the results of that test usually in the fall sometime. And the way the results are sent out to the parents is you get them on Parent Square. So it's really important that if you don't have Parent Square already, that you find out how to sign up for that. So sometimes they'll send home the report, a paper copy, but you probably want to look into Parent Square. Then if you take a look at this, on the left-hand side, it tells the overall score that your child received. And in this situation, it's a level 3. And you can see the score of 1,525. You want to be looking, that's the overall score. And that's a score, that's a level, we want to see that level go up each year. That's our goal, is to see your child growing in every year and having the numbers go up. If you look at the right side of the page, it's broken down into 2 sections. The top section is the oral language part, and that's where your child, we're looking at their listening and speaking skills. And so if you look at that on the left, it says that in listening and speaking, this student has a level 3, and their overall score for that is 1,510. And on the right-hand side, you can kind of see broken down even more how they did with listening and how they did with speaking. If you look at the graph on the side, it has a beginning, somewhat, and then well-developed. And so you can monitor how they're doing in each of those 4 domains that they're tested in. And then on the bottom, it breaks down the written language part, in which they're being tested on their reading and writing skills. So again, they're given an overall score, and then they have a numeric score, and it's broken down how they did in both reading and writing individually. And then at the bottom, you can see a comparison of how they've done from year to year. And so you'll want to look at that. Make sure that when you get these scores, hopefully in the fall, if not before, that you take a look at those, that you talked with your child about these scores and how they're doing, and also speak to your child's teacher, or you can speak with one of us at Arianas Junior High. You can come speak with me about it. I'm Mrs. King. You can go to Sanchez, that's Mrs. Rodriguez. You can speak with her. And at Arianas Elementary, you can speak with Mrs. Herrera. Thank you. All right. So there was a question on the chat, how do I get Parent Square? So había una pregunta en el chat de cómo agarro acceso a Parent Square. Es una gran pregunta. What a great question. First, do we have a contact number for district tech department, or should they just call our front offices? They should call the front office and speak with the office manager. Okay, hable a la escuela de su hijo para más información sobre Parent Square y pida hablar con alguien en la oficina, con la secretaria de la oficina, para más información. Y al final de la presentación tenemos los números de la oficina. At the end of the presentation, we have those phone numbers in case you need them. If you are
not signed up for Parent Square already, we suggest that you call your child's school office and talk to the office manager there. And if you're, and then you just said that, all of our phone numbers are at the bottom of the presentation, the very last slide. Okay, next. So, 4 áreas probadas. Las 4 áreas del examen son: qué bien puedo escuchar en inglés, qué bien hablo el inglés, leo inglés y qué bien escribo el inglés. So, es muy importante que sus hijos estén tomando los exámenes de entrenamiento en la escuela en serio con sus maestros, especialmente los estudiantes que van a ir del 6º al 8º y del 8º a la high school. Los exámenes están divididos en diferentes formatos. Por ejemplo, todos los estudiantes del TK y Kinder toman el mismo examen. Los estudiantes de primero tienen su propio examen, los de segundo su propio examen. Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, cada año mientras estén en esos 3 grados van a tomar el mismo examen. Y luego los de 6º, 7º y el 8º grado también es el mismo examen, pero cada año el examen es un poco más difícil y más largo. Entonces es muy importante que tomen su tiempo con el examen, que pongan atención, que lean mucho en su casa, que hagan preguntas, porque este examen es muy importante y va a determinar qué cursos ellos toman en la junior high y qué cursos después vuelven a tomar en la high school, en lo cual vamos a hablar en un ratito más. So there's 4 domains that your child will be testing. That's on how well they listen to the English, they speak it, they read it, and they write it. So it's really important to encourage your children or your child when they're practicing in the classroom that they're putting a lot of effort into this, because the teachers will be preparing. They will go over some of the questions, the questions types. And then the way the test is divided, it depends on the grade. So TK and kinder students, they take the same test. And then 1st grade, they have their own test. 2nd grade, they have their own test. And then 3rd, 4th, and 5th, they take the same test. So if they don't pass in 3rd, they'll take the same test in 4th, and then in 5th. And then it changes again, 6, 7, and 8. They take the same test in those 3 years. And then you have the high school test. But every year, it does get more complex. It gets harder, the questions, the listening part, it gets longer. But it's really important, too, that your child practices at home. And you can help, even in the language that you speak with them. Answering in complete sentences, because that's what they're going to have to do for the speaking part of the test. When they're writing, if their homework assignments is writing, let's make sure that they're writing in complete sentences with punctuation. Same with the reading, to make sure they're reading. And many teachers give that assignment to read, and we want to make sure that they're not doing it just for homework. It's good practice for them, all these skills. And also passing this ELPAC test is really important, because it will affect what classes they will take in high school. And we'll talk more about that later in the presentation, but it's really important that this test is taken seriously by your child. Okay, so lo que voy a repasar son unos requisitos, porque el pasar la prueba es, lo que queremos es el 4. So, tenemos la calificación, como vieron en el reporte, el ejemplo decía que era un 3, pero son 4. Hay del 1, 2, 3 y 4. 4 es lo que queremos, que el estado pide, no es el distrito. Cualquier escuela que usted vaya en California va a ser lo mismo. Queremos ese 4. Pero también ocupamos otro requisito. Necesitamos que cuando tomen los exámenes del distrito, que se llaman NWEA, que muchos de los maestros van a estar refiriéndose ahora cuando tengamos las conferencias, y también se les mandan los reportes. Cada grado tiene una calificación en esos puntos. Ahorita en la pantalla están viendo el de 7º y 8º. Can you share the next slide?
Y aquí están viendo esos requisitos, es el número que ven de 162, 174, como pueden ver, entre más alto el grado, el número sube. Pero también es una plática que hacer con sus hijos, que es cualquier examen que hagan en la escuela es de tomarlo en serio, porque todo se une. Entonces, para poder pasar, para decir, ya no tienes que tomar esta prueba de ELPAC, ocupas el 4 y adicional, ocupas que hacer bien en las pruebas del NWEA, como puede la de NWE, como ven en la pantalla, o tienen otra opción, para sacar un promedio de un 3 en los exámenes del Estado, que hace un año no se tomaron, llevan 2 años que no se toman. Entonces, este año sí lo van a tomar. Entonces, tenemos varios exámenes que vamos a estar tomando. Cada uno es importante porque se unen. Tenemos que enseñar que el estudiante está a un nivel de grado, un nivel de un promedio, pues un promedio del grado. So, what I was sharing, can you go back to the first? Oh, Nina, you want to help me? Do you want me to? Yeah, go That was ahead. a lot of talking. Okay. So these are the requirements that the students for reclassification, and that is when the students move out of ELD. So some of the things that they have to be able to do in order to show their proficiency, one of the things is that they need to get a level 4. They need to score a 4 on this ELPAC test. So that's one area that they have to do, but there's also other areas where they have to perform. We have other tests, and that level 4 is not something that we as a district created that guideline. That is something that the state of California, that's a guideline across our state, that students need to get a level 4 or score 4 on the ELPAC test. Another test that the students take, and it's a district test, is called the NWEA, and they take that twice a year. That is another test that we need them to take seriously as well, because in order for them to reclassify out of being an ELD student, they need to score, and you can see on this slide for the junior high that it's the column that says NWEA. They need to score that level or higher in the reading portion. And then if you could go to the next slide, please. For the elementary level, each of the different grades has a different score that they have to receive on the NWEA test for reading. So those are two really important tests that the students will be taking every year until they get graduated out or reclassified out of the EL program. They also, at the end of the year, take the SBAC test, which is the state test, and we can look at that score as well. And if the students score a 3 or higher on that, that also helps for them to become reclassified out of the ELD. We just would like the students and the parents to encourage your students to really take the tests seriously, because it shows us as the teachers the growth that the students are making in their English language development. And that's what we're looking for. We're looking to see their growth, and these tests help us to see that. So I just want to add one thing. So los estudiantes de tercero al octavo grado este año van a tener dos diferentes oportunidades. Si ellos acertan un 4 en el examen ELPAC, tienen que acertar o lo de NWE o acertar en el examen del estado, SBAC. En uno de los exámenes, si ellos acertan, más aparte agarran un 4 en ELPAC, ya es considerado que llegaron a ese nivel de inglés, que es un promedio de inglés, del nivel de inglés. No se entendió nada, ¿verdad? Pero es un equivalente. Ni de aquí ni de allá. So, tienen esa oportunidad los estudiantes. So, es uno de los dos exámenes. Y aunque los niños se vayan al octavo grado, nosotros vamos a revisar, del octavo al noveno a la high school, el distrito tiene esa información y esa información se le pasa a la high school de que su hijo, su estudiante pasó los exámenes y ya no tiene que tomar las clases de otra clase de inglés adicional, de apoyo. Okay, so we just wanted the parents to know that in
reclassifying out, there are 2 opportunities. They will take the ELPAC test and they need to receive a level 4, but with the NWEA, it's either that score or the SBAC test. So they have 2 opportunities to do well. If they don't qualify in one area, they have an opportunity to qualify in the other area. And then also you want to really make sure that the students are, I think I got this right, that they're in the 8th grade as they pass to the high school level, that you want to encourage them to do well because it will affect the classes that they take at the high school level. And then the district, once we have the scores, the high school will be notified if your child did pass the ELPAC, and if they are assigned to an ELD course, then their schedules will be looked at and make sure they have the correct classes. Right, next. You're on mute. So, porque es importante, ya lo hablamos, pero vamos a repasar, porque es importante esta prueba que van a estar tomando sus hijos. Y los que estábamos hablando también, la de NWEA y también el del estado, porque cuando se van de la primaria a la secundaria, a la junior high, y cuando lleguen a la junior high, nada más van a tomar una clase de inglés. Okay. Es la que hacen la lectura y la escritura, es la que le decimos. Entonces es importante que pasen para que nada más tomen una clase, en vez de tener que tomar una, más aparte otra de apoyo. Va a ser más tiempo y más trabajo para sus hijos. Y también ya no van a tener que tomar esta prueba. So, si la podemos hacer antes de que entren a la secundaria, antes de que se vayan de la primaria con nosotros a la secundaria, es donde queremos que estén. Sabemos que hay niños que llegan a nuestros salones más grandes, entonces también nosotros como maestros entendemos, pero si su hijo está aquí desde el kinder o del TK, eso es lo que queremos, esa es la meta de nosotros, como escuela, como sus maestros, de queremos que los niños se reclasifiquen, es que ya no tienen que volver a tomar esa prueba antes de que se vayan, porque después van a tener que tomar clases de apoyo cuando estén tomando sus clases de inglés. Gracias, señora Herrera, por mencionar eso. Es muy importante considerar cuánto tiempo tiene aquí mi hijo. Si su hijo acaba de llegar de México ayer o hace un año, claro que no están preparados para pasar ese examen, porque no vamos a aprender un segundo idioma en un año o en un día. Todo con su tiempo. Ya, si su hijo tiene aquí en el distrito desde TK y estamos ya en el 8º y todavía no ha sido reclasificado, es importante tener conversaciones con su hijo y con los maestros y con las maestras de habla y lenguaje de inglés, o sea, nosotros, y ver qué estará pasando, qué más podemos hacer para ayudar a mi hijo, para prepararse, para que pueda tener éxito en la escuela. Porque si su hijo está aquí desde TK o desde el kinder y está en el 8º grado y no ha podido pasar el ELPAC, eso es algo muy importante. Eso nos está diciendo que quizás su hijo está teniendo problemas en la área de lectura o escritura en inglés que le va a estar afectando en todas otras materias. Por favor, tengan esas pláticas, hagan preguntas, para eso estamos aquí nosotros, porque queremos que sus hijos tengan éxito. Es muy importante tomar esto en cuenta y ver, ok, mijo, no vas a tomar el examen, ya estás en junior high y estás en esta escuela desde el kinder, desde el TK, ¿qué está pasando? Realmente hacer esas preguntas a la escuela y a su hijo y presionarlos y tener esas conversaciones abiertamente y que ellos se den cuenta de que esto les está quizás afectando en otras materias escolares. So, it's the same. We talked about the difference between going from 8th grade to high school, but you also need those parents who have 6th grade students, it will also affect when they go to junior high, the classes that they take in junior high. It's a little bit different because they'll be in their individual classes and they'll move from class to class. But as they go to junior high, one of their electives will have to be ELD.
So you do want to try as a district, if your child started school in kindergarten or TK and they're working through their elementary years, it's the goal of the school, the district, that your child be reclassified or they get out of ELD by the time they're in 6th grade, so it doesn't affect the classes and the different things that they can be taking in the junior high level and then on to high school. One of the questions that was brought up was, how long should it take for my child to graduate out or reclassify? And if they did start in kindergarten, we would expect that by 6th grade, they're moving out. Of course, if your child just got here a year ago or yesterday, we don't have that expectation on them that they're going to be learning a language that quickly. But if they have been here since the early years in kindergarten, TK, we would expect them to be out by 6th grade. If they're still in the ELD program and taking the ELPAC test by 8th grade, at that point, that's when you might want to talk with your child, talk with the school, see what kinds of things that you can do with your child. Ask your child, where are you struggling? What are the things that you need help in? What can we do as your parents? Again, talk to the school. What are some things the school can do to try to help your child out? If your child is having issues with reading and writing, those are both areas that are going to affect every subject that they're taking in school. It's going to affect their history class, their science class, their math class even at this point. So if they're still struggling with reading and writing, by the time they're in junior high, you want to try to figure out what the problem is and how they can get some help, because you don't want them to go into high school with some of those struggles. You want to get them to a place where they're strengthening those areas so that they can be successful in all of their classes. And we're going to talk tonight also about why this test matters. And we've already talked a little bit about it, is that when they get to high school, they would only take one English class in junior high and high school if they can graduate out or reclassify out. And also they'll never have to take the test again. And that honestly is a buy-in factor for our kids, because I think with all the tests they take, they would love to not have to take another test. Porque es importante este examen, solamente tomar una clase de inglés en las escuelas secundarias. No necesita tomar 2 clases ahorita. Si está en el desarrollo de inglés, necesita tomar 2 clases, uno de desarrollo de inglés y otro de inglés. Entonces, si pasa este examen y reclasificar, no necesita tomar las 2 clases, solamente uno. Y también una cosa que es importante de ellos es nunca más tomaran el examen, nada más. Right, next. Okay. So we're going to talk about some of the things that we can do, or you could do at home, to help your student be successful. Like, cómo puede ayudar a sus hijos a hacer éxito en los exámenes. Next. So, una de las cosas, y tal vez lo han escuchado una y otra vez, pero es muy, muy importante, es que descansen sus hijos, que tengan un horario donde sus hijos se van a acostar, y quitarles, por favor, cualquier cosa que los vaya, ay, disculpen, cualquier cosa que vayan a interrumpir ese sueño. Por ejemplo, si tienen videojuegos, hay televisión, bueno, si tienen libros, está bien porque los están leyendo, pero de veras queremos nosotros como padres inculcarles a los niños sus horarios de irse a dormir, porque en la mañana, cuando lleguen a la escuela, sea día de examen o no, queremos que estén presentes, que su mente estén listos para aprender, porque requiere mucho para que el cerebro esté procesando mucha información. Entonces es muy importante, y es algo que ustedes nos pueden ayudar como padres, tener esos horarios, por favor. So one of the things that I'm going to ask, and you probably heard over and over again,
is have a bedtime. Have a time where your child goes to bed consistently every night and take away any distractions like televisions, video games, sometimes cell phones, depending on the age. If it's a book, maybe it's okay because they're reading, but really sit down with them and talk to them about the importance of going to bed at the same time so they get their 8-9 hours of sleep, because when they walk into our schools and to our classrooms, whether it's at a test day or not, we need them to be ready. And it takes a lot of energy for the brain to get all this information, all this input. So it's really, really important that you help us ensure that your child goes to bed at an early time where they get enough sleep. Next. Y otra cosa es el desayuno. Queremos de que coman bien. En las escuelas les dan comida, pero tienen que también llegar a tiempo, porque muchas veces lo que yo he visto, que entran, suena la campana en 1 minuto y no pueden ni siquiera, apenas están abriendo cuando tienen que ir a clase, porque no queremos que lleguen tarde. So, pueden comer en casa, pueden comer en la escuela. Si van a ir a la escuela, que por favor lleguen a tiempo. Pongan esos burritos de frijoles en la mañana, un panecito si trabajan temprano, pero que vengan comidos, porque si el estómago no está listo, entonces tampoco la mente. So we also ask you to please feed your child breakfast. All the schools, we offer free breakfast. Just make sure that they get there early enough, because sometimes I've seen kids run in and run out because it's time to start school. So if you want them to eat breakfast at school, just give them enough time so they can sit and enjoy their meal. But it's really important. If the stomach is hungry, the brain's not going to function. So it goes together. So make sure that you can make them whatever they like in the morning, but just make sure they eat something, please. And next. Y por último, llegar a tiempo a la escuela, por favor. Esto es muy, muy importante, igual que los otros dos, ¿verdad? So, dormir, comer y llegar listos para aprender. So, aquí están los horarios y llega un poquito antes porque hay veces que el estacionamiento no hay para dónde estacionarse, o tal vez hay muchos niños o algo pasa, siempre pasa algo. Queremos que lleguen a tiempo. Es muy, muy importante porque uno de maestro, que llegue un niño tarde, ya también nosotros nos desconcentramos. Y luego están las líneas en la oficina y ya sus niños ya perdieron 5 minutos, 6 minutos y tal vez piensen ustedes, no es mucho, es mucho. Cuando estamos aprendiendo, cada minuto cuenta. So another thing we urge you is to make sure that your child arrives on time at school. It's really important. It's the same important as going to bed early, eating breakfast, arrive on time. Sometimes when you get there right on the time, they're going to run late because of the parking situation. They have to get a tardy slip. As teachers, we start right away. And if your child is late for 5-6 minutes, those are 5-6 minutes they lost of instruction. And it's really difficult too as a teacher. They come in late, they interrupt the instruction. So please make sure your child arrives on time. Even if you see those times, think of yourself, put your timer earlier. So you're just reminded. That way you're not running late yourself as well. But those are the 3 things that you can help us. And your child will be successful. So thank you. Ok, audífonos. El año pasado, cuando estábamos en escuela de larga distancia, todas las escuelas básicamente dimos a los estudiantes los audífonos para que pudieran usar en el hogar. So, tristemente, estamos en escasez de audífonos en las escuelas. Así que sus hijos tienen sus audífonos que se les dio el año pasado, que por favor los traigan a la escuela durante los exámenes, así podrán concentrarse mejor. Ya que los estudiantes de 4º al 8º grado necesitan los audífonos para poder tomar el examen. Si los tienen en casa, sería una gran ayuda que los trajeran a la escuela. You know, when we went into distance learning, all the schools passed out basically all the headphones we had on our campuses to all of our students. So if your student has their headphones at home, please remind them, put them in their backpacks and take them to school. I mean, we will have them, but it will really help us as we are in a shortage of headphones at this time, especially students in 4th through 8th grade.
Next. Okay. Computadora. Es muy, pero muy importante que las computadoras estén cargadas cada noche. Okay. Que las carguen en la noche, porque en la escuela no hay suficientes lugares para que puedan cargarlas durante la clase, menos los estudiantes que están en el 7º y 8º grado, que van de salón en salón en salón. Cuando estén tomando los exámenes, van a tomar el examen en la computadora que ellos tienen actualmente. Es muy importante que la carguen bien y también que la apaguen apropiadamente. So kiddos out there, I know I see a lot of student names, so if you're there sitting with your parent, pay attention. You need to be responsible, boys and girls, and charge your computers each night. There are not enough outlets in your classroom for all of you to need to charge your Chromebooks during class time. If your computer is not charging properly, go see your computer tech. Let your teacher know. Charge the computer each night. Especially if you're in the junior high, you travel from class to class to class. Your computer needs to be fully charged each night. And then put everything in your backpack first thing in the morning. Also, turn them off properly. Most of students have a tendency to just close the Chromebook. That is not turning off your Chromebook. You must select shut down. If you're not doing that properly, you may encounter issues when you're taking the ELPAC, NWEA, or the SBAC. It's not going to get you out of taking the test, but it's just going to be, you're going to take longer, and you're going to be in and out of the computer tech, and it's just going to be a big old hullabaloo. So just shut it down properly. And if you don't understand how to, ask your teacher, how do I shut this properly? There's a reason for that. The district sends out updates. And if you're not shutting down your computer, you're not getting the updates. And that interferes with state testing and district testing as well. Next. Ok, hemos llegado al final de nuestra presentación. ¿Hay alguna pregunta que podemos contestarles? Que quieran poner en el chat. We have come to the end of our presentation. Are there any questions we can answer? I don't know, ask Mr. Banton. So, ¿alguna pregunta que podemos contestar? No, no questions. Bueno, si después se les ocurre algo, por favor vengan, nos pueden hablar, nos pueden mandar correos electrónicos a nosotras. Estamos aquí para ayudarles, para clarificar, para cualquier cosa. So if you can't think of anything right now, but later on you do, just know that we're all here to answer questions, to support you in any way. That's what we're here for. Oh, there's a question. Wait, there's a few questions here. Aquí está la información de las 3 escuelas. Si tiene un teléfono celular, le recomiendo que tome foto de esta página. Así podrá tener la información. So here are the phone numbers and emails to all 3 of us. If you have your phone with you, take a picture. And we'll be at the tip of your finger. Is that how you say it? So let's see. We have a question here. ¿Desde qué grado se van a hacer el examen? Los exámenes empiezan desde los que entran el estudiante a la escuela y lo toman cada año hasta que lo pase. Can I say it in English? Yes. So they start taking the test in kindergarten, and they will continue to take the test all the way up through 12th grade, well, until they pass. But it goes all the way through each of the grades from kinder through 12. So they'll stop taking it once they pass those qualifications we mentioned. Okay, si su niña va a la escuela Sanchez y no tiene la computadora, puede ir a la oficina. ¿En qué grado va su hija? Llevo un mes en la escuela. Dice. ¿En qué grado va? Ok, quizás es porque la dejan en el salón. Hay muchos maestros de kinder que tienen la computadora en el salón, so ahí es donde van a tomar el examen. Y el examen de kinder es un poco diferente. Lo toman con otra persona.
Los únicos estudiantes que toman el examen en la computadora solo son los niños de tercero para arriba. So a parent was asking about kinder, not having a computer, kindergartner. Many of the kinder first and some of the second grade teachers, they keep the computers in their classrooms. They don't send them. And then the ELPAC test is done mainly with the teacher and the student in TK kinder first, and then some of it in second, and then third through high school, 8th grade, they do it on their computer. So if your child doesn't have a computer and they're in first grade, it's in the classroom. Martha, do you see that? Ok, estaba preguntando sobre la alguien está preguntando sobre la reclasificación, disculpe. Si su niña va, ¿a qué escuela va? Sanchez. Ok, si tiene alguna pregunta, puede llamarme aquí directamente al número que está en la pantalla y mañana puedo hablar con usted. Pero si su estudiante está en el kinder, los estudiantes del kinder no pueden ser reclasificados hasta primer grado. La única manera que un niño de kinder es reclasificado es cuando toma el Initial ELPAC, que es un examen inicial que toman al principio de año. Si acertan muy, pero muy alto, los pueden salir del programa. Pero para más información que tenga que ver directamente con su hijo directamente, puede llamarnos y le podemos ayudar. Y alguien está preguntando si el examen en primer grado, si los niños lo leen solo. No. El examen de primer grado se toma con un adulto, el cual lo está guiando y le están haciendo las preguntas. Y el formato de kinder y primero y segundo grado es muy diferente que el de tercero al octavo. So that question was about if their child is in first grade, will they have to read by themselves on the examen? But the ELPAC is different for the lower grades. They will be working directly with an adult who will help them through that test. It's not until they're in second grade where they'll need to be reading on their own. ¿Hay alguna otra pregunta? Any more questions? Si no hemos contestado su pregunta y están en dudas, por favor no se queden con esa duda. Estamos aquí para a veces ahorita es difícil porque no nos podemos hablar, pero si nos llaman o nos mandan un correo electrónico podemos hacer tiempo para explicarles, para que entiendan mejor. So if you have a question that we haven't answered, we're here to help you with those answers. So make sure that you contact one of us. Sometimes it's hard with these kinds of meetings because we can't hear you, but we're here. We want to take the time to explain so you have an understanding. So make sure you contact us if you have any questions. ¿Hay otra pregunta para cuándo van a empezar a hacer el examen? Cada escuela le va a mandar una notificación cuando vaya a comenzar. So this question is asking when the test will start, and it's different for each of the schools. There's just a timeline between February 1st and the end of May that the test can be given in that time, in any one of those weeks. So you'll have to make sure that you look for notifications from your child's school, letting you know exactly when they'll be taking the test. And I would look for Parent Square notifications. Alguien está preguntando que su hija va a regresar hasta el 7 de febrero. Si su hija está ausente por cualquier razón, tenemos días para que ellos lo tomen. So, si no están presentes en las fechas donde decimos esa maestra va a dar la prueba en este día, sepan que nosotros estamos trabajando con las maestras y los maestros para ver qué días estuvieron ausentes para que lo tomen. So there's a question about what's that their child doesn't come back to school until the 7th of February. So there's different dates. Every teacher, every grade, every school, we have different dates. So if your child is absent for whatever reason,
we're keeping track of who was absent, what days, and then they'll make up the test. So I know that's a big concern now, but we'll take care of that. Mhm. All right, next. Next slide, and that's it. Can we mention, I'm not sure if it got mentioned at the beginning, that this is also being live streamed on YouTube. So if any of the parents are in or have friends who didn't get to see and would like to watch it, they can go to the Arianes Junior High YouTube channel and they can watch a video recording. All right, so la presentación va a estar en YouTube. So actualmente fue grabada, así que si usted tiene conocidos o quiere repasar la información, puede entrar a la página web de la escuela Arianes Junior High y en su canal de YouTube ahí podrá encontrar la presentación para poder repasarla. So just really quick, there's 2 questions in the question and answer section. And so I will do my best to read them in Spanish. Mi hijo va a la escuela Arianes, pero yo tengo tiempo preguntando sobre la, now this one gets me, reclasificación. Thank you. Y no he tenido ninguna respuesta. Thank you, Janet. Para esa persona, si van a la escuela primaria de Arellanes, yo con gusto le puedo explicar más en detalle, porque tenemos que ver el grado de su hijo o hija para ser más específicos. Y yo también tengo copias de las pruebas de los exámenes de ELPAC que han tomado para así poder. Entonces, si voy a enseñarles otra vez la pantalla, si me mandan un correo electrónico, o pueden llamar a la oficina, me pueden pasar la llamada. Can you go back to the contact phone numbers? And was there another question? There's one in the chat right now. Oh, I answered it. Okay, Okay. perfect. Okay. Oh, he's an 8th grader, the student. The parent's name is on in the chat, so if you want. Okay. Yeah. oh, okay. Do you have it, Jen? So la directora y la señora King están tomando el nombre que está aquí de la persona de su hijo que va en el 8º grado. Ellos se van a poner en contacto con usted. So I'm letting her know that you guys are writing down the name and you will contact. Thank you. Thank you. Okay. Si no hay más preguntas, es todo. Buena suerte a todos. Y otra vez, si tiene más preguntas, puede llamar a uno de nuestros o manda una, ¿cómo se dice? Email. Correo electrónico. Thank you. Thank you, everyone, for coming. And if there are no more questions, I think we are finished. Good luck to everybody taking the test. And again, if you have any questions, you can call one of us or you can email us at those email addresses. Buenas noches y gracias. Noches. Good night, everyone. Thank you for coming.